El mundo que se avecina. Vaya tema, ¿verdad, Elena? Elena Postigo, filósofa, doctora en bioética, estás en la Universidad Francisco de Vitoria, diriges el Instituto de Bioética. Con ella estamos tratando el bloque transhumanismo, que no podía ser de otra manera con Elena, pero sobre todo también bioética, tecnoética, algorética, que ahora hablaremos un poco en este capítulo que nos interesa abordar otro de los componentes de estas tecnologías exponenciales que están tan de moda, ¿no? La inteligencia artificial, la competencia o incluso hibridación entre inteligencia artificial y natural, ¿no? La superinteligencia. Por eso, Elena, como antropóloga, filósofa y antropóloga, me gustaría saber para ti qué es la inteligencia humana y si crees que podemos utilizar el término que ya se ha hecho común de inteligencia a la inteligencia artificial. Bien, para empezar por lo segundo, no me gusta la expresión inteligencia artificial y comparto toda la reflexión que hay por parte de una serie de autores, entre los cuales Alfredo Marcos, que sé que ha estado aquí, justamente para hablar de la inteligencia artificial y mostrar que no es en sentido estricto una inteligencia, es decir, sería sensu lato, solamente podríamos decir que la inteligencia artificial de alguna manera simula actividades que hace la inteligencia humana. No entiende, pero estamos no piensa, hablando de esa... No entiende y no piensa, no siente, procesa. procesa. Es decir, la mente, y aquí es donde voy a la diferencia con la inteligencia humana, ¿no? Es decir, aunque utilicemos la expresión inteligencia artificial, ya está comúnmente aceptada, yo prefiero siempre esa nota crítica. En realidad no es la expresión más acertada para denominar la realidad que subyace bajo esa denominación. Creo que deberíamos haber acuñado otra expresión. No hay inteligencia artificial. La inteligencia o es humana o es divina, o es angelical, yo diría, ¿no? Y aquí, claro, defino qué es la inteligencia humana. Entendemos por inteligencia humana aquella facultad del ser humano que le permite comprender, conceptualizar, razonar, argumentar, crear, y mezclarse, digamos, esta capacidad racional con otras dimensiones del ser humano. Decidir libremente, amar libremente, porque la inteligencia impregna todas las dimensiones, todo lo que hace el ser humano, incluido el comer. Cuando comemos, hacemos cultura y gastronomía, ahí hay inteligencia humana. Es decir, toda acción del ser humano de alguna manera está impregnada de esa facultad que es la inteligencia. Es algo además natural, a diferencia de la inteligencia artificial. Es decir, la tiene un ser por naturaleza. La máquina o inteligencia artificial no nace por sí misma, la genera el hombre. Otra característica que la distingue, y es que tiene una actividad, la inteligencia humana, inmanente, es decir, que cuando uno piensa, algo permanece en ese ser. La máquina, cuando piensa, en realidad estamos hablando de unas placas que simulan, que procesan, pero nada permanece en ella. En tal caso se recalienta, pero no hay... Es decir, no hay tampoco una intencionalidad en el pensar tal y como la hay en la mente humana. ¿La inteligencia es pensamiento? Generalmente se utilizan como sinónimos. Yo creo que en sentido estricto la inteligencia humana es inteligencia, punto. El pensamiento, capacidad de pensar, se sirve de la inteligencia, pero, por ejemplo, también se puede decir que piensan seres que tienen un bajísimo coeficiente de inteligencia. Luego, no son exactamente lo mismo, o sea, son dos términos que tienen sus matices, ¿no? Pero volviendo al símil, ¿no? Inteligencia humana, inteligencia artificial, creo que el hecho de que no sea generada por un ente natural, este es artificial, por sus fines, por la acción en qué consiste, por la inmanencia que significa de esa acción, que permanece en el sujeto, y esto, en realidad, la inteligencia artificial, ¿qué permanece en ella tras haber pensado? Bueno, es verdad, acumula, no memoriza, acumula información, que es algo muy distinto, y la procesa conforme a dicha acumulación. Es decir, no hay comparación
aunque haya cierta similitud, y es verdad que hoy en día yo le doy a ChatGPT, le digo esto, incluso me lo puede hacer mejor que una persona sin formación, sin educación, y a veces la supera en rapidez, en modo de procesar, en incluir elementos, en analizar. Es decir, no cabe duda de los ventajas. Yo no quiero demonizar, lo digo inmediatamente, no quiero demonizar absolutamente la inteligencia artificial. Creo que está ahí, la vamos a utilizar, tenemos que aprender a utilizarla bien. Puede ser muy útil al ser humano, pero hay que utilizarla bien, para que no genere diferencias, para que no haga daño, para que no atrofie la capacidad intelectual del ser humano, para que no genere hábitos contrarios a la inteligencia humana, de manera que un niño, si utiliza siempre ChatGPT, él no va a desarrollar su capacidad de pensar. Ese es el mayor peligro actual, no de ciencia ficción, sí, ¿no? Exacto, entre otros, porque también su uso pues, tiene otros riesgos. Imagínate el poder militar dejado en manos de la inteligencia artificial. Sí, sí. De hecho, si tú le das a ChatGPT y le preguntas, ¿tú crees que es bueno dejar el poder militar en manos a la inteligencia artificial? Te contesta que no. Es inteligente, sí, ahí lo ha decidido bien, pero claro... La acumulación de lo que pensamos los humanos. Exacto, ¿no? Exacto, ¿no? Es decir, yo creo que son dos cosas diferentes. Es verdad que en cierto modo va a superar a la inteligencia humana en rapidez, en capacidad de procesar información, de acumular información y resumirla. No cabe duda que un trabajo que el ser humano seguramente tardaría más, él lo hará. Y después hay un hecho que yo creo que la inteligencia artificial no tiene respecto a la humana, y es que la inteligencia humana puede ser irracional, puede dar saltos de irracionalidad y decir, no lo hago porque no. Esta no. Libertad, ¿no? Esta no. Intuitiva. Y otra es intuitiva, es decir, puede ver de forma inmediata sin procesamiento de información. La genialidad, ser la genialidad, genio, ¿no? No ser un virtuoso solo. La ¿no? genialidad, la capacidad de crear o de generar nuevas ideas ex novo. De contradecirlas sin razonamiento, como tú dices, ¿no? Sin exacto, motivo, por intuición. La intuición es un conocimiento inmediato, en el fondo, por todo un conocimiento previo que has tenido. El otro día en un debate me decían, Lena, pero en el fondo esto es parecido a lo que le pasa a la inteligencia artificial, porque ella acumula información, tú tienes ahí una serie de información, a veces no la tienes conscientemente, pero la tienes ahí, por eso tienes esa idea genial, por eso creas. Es verdad, hay similitud. La diferencia esencial es que esto es una máquina que procesa, que si la desenchufo se acabó, y esto es Elena Postigo que piensa. Es decir, el origen, la base en la que se sustenta esa entidad que procesa artificialmente y la mente humana son algo completamente distinto. Entonces, Elena, cuando tú has estado en Oxford, ¿no? Y en el instituto de Nick Bostrom, y bueno, lo citamos en otro capítulo, ¿no? Hay un libro de él, ¿no? Sobre la superinteligencia, precisamente ese salto, no hemos llegado ni a la general, ¿no? Estamos ahí con el ChatGPT y es muy incipiente, ¿no? Es el niño que está empezando a balbucear, ¿no? Todavía están los papás, que somos los adultos, entrenándole, enseñándole, ¿no? Toma decisiones importantes, ¿no? O sea, estamos en esa edad de la mal llamada inteligencia artificial que podría ser casi de preescolar. Débil, ¿no? Débil. Tampoco hablamos de los que algunos dicen que ya empieza a haber atisbos o vestigios de la general, que es la que va a tomar decisiones y la que nos va a hacer, en principio, la competencia. Pero tú que has tratado a Bostrom y otros, ¿no? Cuando ellos hablan de un riesgo existencial y otros, ¿no? Con la moratoria de los científicos de inteligencia artificial, bueno, entonces, yo creo que algún peligro real, y no quiero ser catastrofista ni apocalíptico, ¿no? Pero cuando ellos mismos que están trabajando en ello, que se lucran en sus proyectos, están hablando de moratoria, de ojo con el salto. Algunos ya se van por la conciencia, pero bueno, no vamos a entrar ahí, la conciencia artificial, pero esa superinteligencia que el transhumanismo, ¿no? Lo dijiste la semana pasada, que era uno de los 3 pilares, ¿no? Alcanzar. Esa se alcanzará con la hibridación, bueno, haciendo un poco de ciencia ficción, ¿no? Con la hibridación, es decir, nos vamos a incorporar, como algunos pretenden, esa tecnología en nuestra mente, en nuestro cuerpo, y nosotros vamos a alumbrar en nosotros, robotizándonos nosotros, ¿no? Esa superinteligencia, o autónomamente los algoritmos o los organismos tecnológicos, incluso hablamos también de la inteligencia organoide, ¿no? Esa hibridación con lo orgánico, con lo biológico, con ese cerebro, si es que algún día se puede, ¿no? Hibridar natural biológico,
por eso ven ese peligro, puede alcanzarse algo distinto a lo que es el pensamiento de la inteligencia humana. ¿Tú crees que esto es película de ciencia ficción? No, yo no creo que sea película de ciencia ficción. Parto del hecho de que yo no sé qué es lo que va a pasar, es decir, un reconocimiento de... Pero hay que anticiparse, ¿no? Exacto. Y sobre todo decir si esos centros de investigación están están gastando mucho dinero. Sí, ¿no? O sea, a mí me sorprendió el libro, que yo creía que iba a ser mucho más pro inteligencia artificial, donde Bostrom de alguna manera dice, ojo, ¿no? Y digo me sorprendió porque yo creía que él apostaba más por la singularidad de Kurzweil, ¿no? De apostar por una inteligencia artificial fuerte, que domine, que controle, que se automejore a sí misma, que se autopotencie, ¿no? Y en cambio no, le vi en cierto modo cauto, crítico. Y lo mismo ha pasado con quienes han trabajado en ChatGPT, que se han salido y han dicho un momento moratoria general, porque esto empieza a ponerse no peligroso, pero pueden pasar cosas que, cuidado a los usos que le damos. El lenguaje. Exacto, ¿no? Entonces, yo creo que sí que hay que tener cierta cautela, ser prudentes en su desarrollo, hacerlo bien, con pies de plomo. En eso creo, y yo reconozco que soy en esto, si soy crítica a otras cosas de la Unión Europea, en esto creo que lo está haciendo bien, es decir, está teniendo cautela en el desarrollo con la ley de inteligencia artificial, sí. Cosa que en otros países no se está haciendo, ¿eh? A los niños chinos les están poniendo las diademas para monitorizar la atención. Creo que Europa, en cierto modo, está teniendo cautela, está siendo prudente y lo está haciendo bien, el ¿no? reglamento, Más la que ley, el ¿no? reglamento de la... Sí. Exacto, ¿no? Entonces creo que eso es positivo. ¿Por qué? ¿Qué podría pasar? Efectivamente, podría pasar, yo no lo veo inverosímil, un desarrollo de una inteligencia artificial fuerte, aplicada a ciertos usos que sí que son arriesgados, y creo que ahí estamos hablando de bienes a nivel global, político, que deben ser protegidos, y creo que es bueno que nos demos un tiempo. Respecto a la hibridación que me has planteado, ¿podría suceder un día la hibridación? Probablemente va a suceder. No sé si lo vamos a ver, Es decir, la posibilidad de incluir un chip que potencie y nos haga procesar más rápidamente. A día de hoy eso no existe. Es lo que quiere el transhumanismo o los tecnoentusiastas, ¿no? ¿O no? Sí. Y yo no sé si va a pasar, En cierto modo, Elon Musk con su Neuralink está haciendo eso. Y hay una doble función, ¿no? Porque por un lado se pretende, ¿no? Reparar alguna función, ¿no? Con una persona con discapacidad, Alzheimer, etcétera, que es buenísimo, como has dicho, lo has dicho clarísimamente. Y esa misma solución tecnológica puede servir para la manipulación del cerebro, el control. Exacto. Entonces, desde la bioética, o ya no sé si llamarle ahora algorética, tecnoética, neuroética, hablábamos de la anticipación, ¿no? Sí. No llegar tarde. ¿Qué se puede hacer? A ver, aquí estamos en bioética porque es una intervención científica en el cerebro humano, en la vida humana, y al mismo tiempo es algorética, porque estamos hablando del uso del algoritmo aplicado del algoritmo en la vida humana, o sea, se cruzan, ¿no? Y trabajan de la mano. ¿Qué se puede hacer? Yo creo que hay que hacer una reflexión ad hoc sobre ese tipo de intervenciones, y de hecho ya se están haciendo publicaciones sobre Neuralink, sobre ciertos implantes. Ahí se difumina, antes hablábamos en la diferencia que hay entre lo que es terapéutico, cuya finalidad es restablecer la funcionalidad de un órgano, una parte del organismo dañado, una terapia, que es lícito en principio, siempre y cuando se haga bien, etcétera, no dañe, etcétera, o estamos hablando de potenciamiento, mejoramiento, aumento de capacidades. Decíamos antes que ese límite, que hoy en día parece bastante claro, en un cuerpo sano y en un cuerpo dañado, se va a difuminar cada vez más. Y mira, te pongo un ejemplo, la cirugía estética. La cirugía estética, que tiene una finalidad terapéutica, ya es mejora y ya no hay límite. Eso es, en cierto modo, de aquí a 100 años, con la aplicación de nanochips o partes a nuestro organismo, esa diferencia cada vez va a ser mayor. Es decir, cuando te pongan un implante en el ojo para curarte cierta lesión ocular, te van a preguntar, ¿quieres que por un plus te pongamos la posibilidad de ver en la oscuridad? Y tú dirás, hombre, claro, porque así puedo ver en la oscuridad. Si eso no te supone un riesgo, no te supone... Es decir, se va a ir cada vez más hacia este tipo de medicina. Eso es mejoramiento también. Esto ya es mejoramiento, estamos hablando de ampliación de capacidades. Va a haber que analizarlo caso por caso. Es decir, ¿de qué dependerá? Pues va a depender, primero, de cómo se ha obtenido ese implante, si realmente es seguro.
Tercero, si genera desigualdades. Pero eso siempre va a generar desigualdad. La educación también. Bueno, pero a lo mejor se puede hacer un implante general, igual que hoy en día todos llevamos gafas y en la época medieval solo las llevaban unos cuantos o llevaban lo que pudiera ser. No llevaban gafas en la época medieval. No, es posterior, ¿no? Monóculos después. Exacto, ¿no? Y lupa. Y eso hoy en día eso ya está incorporado. Probablemente los servicios de salud lo incorporarán, pero hay que ver si todo eso, pues estoy hablando, por ejemplo, de una mejora de carácter genético, no la de inteligencia artificial. Ahí eso sí que puede generar problemas muy serios de seguridad, de que generalmente que no genere desigualdades. Todo eso tiene que ser estudiado. La bioética, para dar una valoración, tiene que valorar el pre, el durante y el después. Y ver la intención de la acción, la finalidad, si realmente se ha visto y se ha estudiado que es segura, que no genera injusticias. Todo eso se debe valorar y emitir una valoración ajustada a la realidad. Respecto a los implantes, yo a día de hoy soy muy crítica sobre, por ejemplo, el uso, por hablar de algo concreto, de Neuralink. ¿Por qué? Se ha hecho mal, se ha hecho rápido, se ha hecho sin seguridad al 100%. A uno se le ha soltado el implante de repente y no... Es decir, un momento a cómo está haciendo las cosas el señor Elon Musk. No tengo nada contra él, ¿eh? Creo que es un empresario muy lanzado, pero en ciertas cosas dan ganas de decirle, oiga, usted, por favor... Pero esto está en muchos avances, ¿no? Experimentos o control de los avances, estos que comentábamos, exponenciales, esa carrera entre potencias, ¿no? Ya, entre pero aquí China, hay una cosa que se llama Estados Unidos. ética de la experimentación en humanos. Vale, explícalo un poquito esto. La ética de la experimentación en humanos nace en los años después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se ve que se han hecho experimentos sobre humanos sin su consentimiento, sin valorar bien los riesgos, y eso decidimos que no lo íbamos a volver a hacer. De hecho, se hizo un documento que es el Código de Helsinki, que regula la experimentación en humanos. Hay científicos, médicos, que se lo saltan a la tolera, pero en los países civilizados deberíamos respetar los códigos éticos que nos hemos dado. No vale el dinero, no vale las ventajas, no. Es decir, la ética libertaria tiene ciertos problemas, que es que la padecen los más vulnerables, genera desigualdades, puede generar un daño a largo plazo porque tú te lo pones porque te dicen que te va a curar. Ya, pero no se hace de forma segura, no se hace bien. Es decir, yo hablo de una ética de la experimentación que siga los criterios, que se haga bien, que respete los derechos fundamentales de las personas, que no genere desigualdades, y eso se tiene que analizar en detalle. Es decir, no se puede con brocha gorda decir sí, no a todo. Hay que ver de qué estamos hablando. Y aplicada al sector militar, a la guerra, no es de base ya, es decir, como dice Ramón López de Mántaras, ¿no? Que ahora ya es emérito, pero que decía en mi equipo tendríamos mucho dinero en proyectos si aplicásemos el conocimiento de la inteligencia artificial que él desarrolla en su equipo, ¿no? A proyectos militares, ¿no? Claro, como bioética y persona ética ya tendrías que decir no desde el principio, cero. O sea, todos estos drones, todos estos armamentos que están viéndose en las guerras actuales. Sí, un dron puede servir por seguridad para velar, es decir, depende del fin que le des. Sí, pero estamos hablando del sector militar, ¿no? Si es un fin destructivo, pues habrá que valorarlo. Si es destrucción masiva, desde luego que no. Si es un dron que vela por la seguridad de los ciudadanos, no tengo problema, siempre y cuando no se inmiscuya en la libertad, es decir, y en la privacidad. Es decir, como ves, es que de nuevo, Albert, hay que estudiar cada una de esas intervenciones. La ética de las aplicaciones de las tecnologías en ámbito militar, hay que ver de qué estamos hablando. Si eso hace que un país sea más seguro, que sus ciudadanos estén más seguros, pues a lo mejor... Hombre, China te dirá que con el tema de facial. identificarte, claro, con el control facial, bueno, con el poder entrar en tu pensamiento, en tu mente, ¿no? En algún momento, aunque sea con un casco, ¿no? Que va a conseguir una gobernanza muchísimo mejor que vayamos por libre, ¿no? Bueno, pero ¿dónde están ahí los bienes fundamentales de la persona, la libertad de conciencia? Es decir, China es un país que no respeta los derechos humanos. Pero es la potencia emergente, ¿no? La que todo esto dicen que... Pero podemos poner freno a la tecnología china, yo no la quiero aplicar, ¿no? Cuando alguien determina, ¿no? Bueno, insisto, ¿no? En la pregunta de por qué es malo, yo sé que ya la pregunta no es acertada, pero seguramente el público en general, el ciudadano, enseguida, igual que el móvil, ¿no? ¿Hasta cuándo podemos prohibir, ¿no? El móvil en nuestros chavales, ¿no? La pregunta también, ¿hasta dónde tenemos que dejar que los tecnólogos, ¿no? Sigan
con estos avances que algunos de ellos, como hemos visto, ya ven que son peligrosos, no tanto con estos aspectos de ciencia ficción, sino como tú has dicho y muy bien, porque reduce nuestra capacidad de entreno. Entrenamos al ChatGPT y nos desentrenamos nosotros, capacitamos a ciertos elementos o ciertas personas y nos descapacitamos nosotros en memoria, la orientación, o sea, todos vamos, y está muy bien con un GPS, ¿no? Pero tenemos esa intuición, ¿no?, de orientarse en la ciudad, la tenemos disminuida a partir de una tecnología que, repito, nos va muy bien, ¿no? Entonces, un poco, ¿cómo podemos decir al ciudadano normal y corriente de que la inteligencia artificial va a tener también unos límites, ¿no? Porque, insisto, ¿dónde está el límite? Si algunos nos auguran que van a tomar decisiones, yo creo que este es el aspecto más preocupante, ¿no? En un hospital, en una universidad, en una sentencia de juez, hasta dónde le decimos a la inteligencia artificial más genérica, bien, sustitúyeme, ahora son agentes, ¿no?, que dicen como asistentes, ¿no? Pero de aquí 4 días serán sustitutos, ¿no?, del ser humano con todas las problemáticas del trabajo. Bueno, ya sabemos, no vamos a entrar en esto, nos queda 3 minutos, ¿no? Pero ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde y cómo los comités algoréticos, no sé cómo se tendrán que denominar, pueden establecer unos criterios científicos, filosóficos, éticos claros? Pues hasta dónde va a depender de qué estemos hablando, de qué intervención concreta. ¿Quién lo va a establecer? Creo que deben ser comités, primero, de ética de la investigación, porque para desarrollar, tú has hablado de su uso en salud, en medicina, para desarrollar su uso en medicina tienen que haber pasado por un proyecto de investigación preclínica en animales para ver que no perjudica, que produce un beneficio, el beneficio siempre es mayor al daño o al efecto secundario que puede. Es decir, hay una serie de criterios ya establecidos. Ahí, gracias a Dios, digamos, tenemos toda la farmacopea para poder decir esto sí, esto no. Este comité de ética da el visto bueno a este nuevo nanochip con esta finalidad, porque se ha visto que beneficia Y ahí habrá que ir viendo en qué medida, y después está los comités de ética de investigación y los comités de ética asistenciales también a la hora de hacer uso de ciertas tecnologías. Y por último, las leyes, quiero decir, el regular de qué manera vamos a hacer uso de esto, dónde van a estar los límites, nos los vamos a dar nosotros. Ojalá, Elena. Yo espero que sí, yo creo que, a ver, de momento estamos... es verdad que ¿te refieres a los ciudadanos? Los ciudadanos o a ciertos grupos que... Bueno, a ver, es verdad que el poder económico empresarial es muy fuerte y desarrolla de forma muy rápida, a veces descontrolada, las cosas, pero Europa tiene una regulación estricta, no va a permitir que entren cosas que puedan suponer un riesgo para los derechos fundamentales, mucho menos para la salud, etcétera, ¿no? Entonces, yo espero y confío en ese escudo y también después en el sentido común de un comité de ética de la investigación que dice esto no, por esta razón y por esta otra. Yo formo parte de comités de ética, se estudian mucho los expedientes de investigación para ver si realmente daña, beneficia, etcétera. No es una decisión baladí o que se tome en 2 segundos. Tenemos 1 minuto y nada, solo quería, por un lado, no sé, el tema de la verdad, hoy en día ves un vídeo y no sabes exactamente si es cierto, ¿no? Pero corre por ahí un vídeo creíble, ¿no?, de un hospital en China que lo inauguró el presidente, totalmente regido por la inteligencia artificial. Es impresionante, o sea, te invito a verlo porque hay 4 cuidadores, pero todo funciona, incluso los alumnos estudian, ¿no?, a través de pacientes reales, ¿no? O sea, es impresionante si fuese verdad. Y el otro tema que no nos dará tiempo de abordar es si realmente estamos en la verdad y que esas inteligencias artificiales que van a simular, que nos van a enseñar un vídeo como este, ¿no?, sobre las ventajas de un hospital totalmente regulado por inteligencia artificial, pues son verdad o no. Pero bueno, eso ya es para todo un capítulo entero, ¿no? La posverdad, la verdad, la simulación, todo este tema, hombre, muy importante, ¿no? Porque no solo la toma de decisiones de la inteligencia artificial que restará decisiones humanas, sino el concepto de realidad, lo que es real, lo que no es real, la verdad, lo que no es verdad, que es para otro tema. Sí, eso es un temazo filosófico. Sí que quiero decir, el tema de los hospitales, yo creo que nunca podremos prescindir de una caricia humana, de el cuidado humano, es decir, una mirada, el calor humano nunca podrá ser sustituido por un robot. No tengo en contra nada contra los robots en los hospitales, creo que pueden ayudar, creo que pueden, es decir, se puede seguramente hacer cosas con ellos, ¿no? Sustituir, que levanten pesos, etcétera. De ahí a sustituir que todo el cuidado
en un hospital lo haga una máquina, yo diría no. Ya sabes que hay estos que simulan sentimientos, acompañamientos, o robots humanoides, ¿no? No, un sentimiento en acompañamiento no se simula. No tiene nada que ver, ¿eh? Ni una mirada, ni un apretujón de manos cálido, que es que ya solo ofende el pensar que un robot pueda ser igual a una caricia humana, una mirada, un cuidado. Eso es, yo creo que es miopía intelectual, no darse cuenta de la diferencia radical que hay entre una máquina que hace algo de forma mecánica a un humano. Pueden ser herramientas que, si bien usadas a la par del humano, con el humano, es decir, claro, no... en este caso sustituyendo, ¿no? No, si es sustitutivo total, no. Y la adicción, y con esto termino, ¿no? O sea, al final crea adicción, ¿no? Porque igual que el móvil a los chavales, adolescentes, les crea adicción de relaciones virtuales, no reales, ¿no? Y que cuando hay una conflictiva, ¡plum!, lo eliminan, ¿no? Lo cancelan. Bueno, esto también genera otros problemas. Sí. No nos da tiempo, son Elena, demasiados temas y no podemos tratar todo. No, pero bueno, te invito a la semana siguiente para continuar con estos temas, precisamente esto, ¿no? Cibos o sapiens. Interesante, ¿no? Muchas gracias, Elena. Nada, a ti.